Sí, pues nosotros somos una organización que busca crear un espacio seguro para la comunidad LGBT en la política, ¿no? O sea, así hemos nombrado el objetivo. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de la participación ciudadana, la formación política y la incidencia legislativa. Entonces, es una organización LGBT, pero enfocada en la participación política, que es bien pues importante e interesante, ¿no? Porque pues organizaciones LGBT tenemos ya, yo digo que ya miles, ¿no? Pero cada una creo que tiene un enfoque muy diferente, ¿no? O sea, hay quienes trabajan en el tema de VIH, hay quienes trabajan en el tema de salud positiva, ¿no? Hay algunos inclusive que son específicos para, dentro de la comunidad LGBT, para ciertos, pues, identidades específicas, ¿no? O sea, para personas no binarias o personas bisexuales, ¿no? O mujeres bisexuales, ¿no? Entonces, como O que... trans, o Sí, etcétera. claro, o sea, ya, digamos, estas interseccionalidades dentro de los colectivos LGBT es algo que se está dando y la nuestra es solamente para participación política. Pues yo creo que primero, o sea, las acciones afirmativas han sido pues medidas para garantizar que ciertas poblaciones que históricamente, socialmente han sido excluidas de estos espacios, pues ahora representen, ¿no? Y creo que pues en el caso en particular, pues yo creo que sí es alarmante, ¿no? O sea, que una persona que entra por cierta acción afirmativa LGBT, que se le conoce como cuotas arcoíris, no sea de la comunidad LGBT, no lleve una agenda de la comunidad LGBT, ¿no? Y que además creo que también el hecho de pues hacer todo lo posible por ocultarlo, creo que también desde ahí se ve cierto problema, ¿no? Yo creo que es pues un problema, yo creo que se le tiene que dar la importancia que se merece, ¿no? Que una persona que no sea de la comunidad esté en un espacio que no le corresponde. Y yo creo que falta por regular más, ¿no? O sea, yo creo que justamente, pues, a la hora del registro, pues es una casilla que se marca, ¿no? Si tú te autoescribes como persona indígena o persona de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, ¿cómo lo compruebas, no? O sea, creo que sí, en eso, pues es un tema complicado, o sea, tampoco creo que se tengan que pedir pruebas, evidentemente, pues creo que, yo creo que pues falta mucho respeto hacia la comunidad LGBT, inclusive creo que aquí es una forma... ¿Crees que se estén aprovechando de esa Sí, parte? totalmente, o sea, es aprovecharse de un espacio, ¿no? Y creo que justo viene desde una falta de empatía, de conocer que al final la lucha de la comunidad LGBT para tener una acción afirmativa han sido luchas de décadas y de personas que inclusive pues van más allá de nuestra generación es la que ya le está tocando ver esos frutos, ¿no? Pero son, o sea, personas han perdido la vida por esta lucha, ¿no? Y creo que es una falta total de empatía de decir, pues si me va a convenir, me registro. Pues mira, yo creo que, o sea, aquí hay dos temas. Primero es, ¿por qué se nos exige más por ser de la comunidad? Creo que, inclusive yo creo que, o sea, ahorita que llegamos la comunidad LGBT y específicamente la comunidad trans, de mujeres trans, al Congreso, se les exige más de lo que se le exige a una persona heterosexual, ¿no? Creo que sí tenían y tienen una responsabilidad muy grande de demostrar que podemos trabajar y que podemos llevar la agenda. Y yo creo, y eso es muy personal, ¿no? Como organización, yo sí creo que estas polémicas en las que se han vuelto recientemente la diputada María Clemente, yo sí creo que perjudican a la comunidad, porque creo que actualmente vivimos, y yo creo que sí, justamente de demostrar que lo podemos hacer y que lo podemos hacer bien. Y creo que estamos cayendo mucho en los estereotipos en los que se nos han... Que esto se vuelve un chiste, ¿no? Sí, y creo que es muy... Claro, porque es la primera vez que entramos y pues ¿qué está diciendo la gente? Que es lo único que podemos hacer. ¿Para eso No, querían los sí. espacios? Ese es un comentario. Es como para decir, Sí. bueno, para eso querías un espacio. Sí, eso se ha repetido mucho en redes. Entonces yo creo que el discurso que está usando la diputada María Clemente es un discurso que más que nada nos perjudica, yo creo, ¿no? Yo sí creo que la forma en la que lo está haciendo sí no creo que es la correcta, inclusive yo creo que ya perdió el respaldo de la comunidad LGBT. Hay algo que yo platicaba la otra vez con Jesús y, Sí. y te lo quiero preguntar a ti. La cuestión de hacer política, por ejemplo, desde la comunidad LGBT, Sí. ¿va más allá o solo se encierra a la comunidad? Pues yo creo que va más allá, o sea, al final somos personas de la comunidad LGBT, pero al final somos personas, ¿no? Entonces nos preocupa lo mismo que a ti te preocupa y que le preocupan a las personas pues, de todo el país, ¿no? También nos preocupa tener vacaciones, también nos preocupa... la corrupción, el salario mínimo. Claro, ¿no? Pues, si se van a subir impuestos, si hay trabajo, pues claramente al final también nos preocupa, pero justo creo que como personas de la comunidad hay un reto más, ¿no? O sea, hay todavía mayor complicaciones, ¿no? O sea,
y yo creo que todo se cierra en el tema de la discriminación, que la encontramos en muchos sectores, ¿no? O sea, en la educación, en el acceso al trabajo, o sea, en la salud, ¿no? Y claro que cuando hablamos de comunidad LGBT, hay personas que inclusive, o sea, la comunidad LGBT es un sector poblacional gigante que dentro de nuestra comunidad, pues claro que hay privilegios, ¿no? Si una persona, un hombre gay, cisgénero, pues obviamente no tiene las mismas complicaciones que puede tener, inclusive un hombre trans, ¿no? O una mujer trans, o una persona no binaria, o un hombre cis pero con VIH, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que dentro de nuestra comunidad todavía hay muchos sectores con mayor dificultades. Y bueno, en ese tema es que cuando hablamos, sí creo que falta mucho conocimiento cuando hablamos de ese tema. Yo a veces lo que creo es que falta mucho conocimiento para que, y después la empatía, ¿no? O sea, en el tema de las identidades binarias, pues cuando hablamos de la identidad de género es la forma en cómo nos reconocemos como personas. Yo creo que la representación política, yo creo que especialmente es algo en lo que yo he dedicado mi lucha en la representación política, porque yo creo que sí es diferente cuando una persona, justo lo decía Aurora, que es la vicepresidenta estatal del Federal Michoacán, cuando una persona trans entra al sector salud, entiende cuáles son las necesidades de su población, las necesidades inclusive personales que ha tenido y que ahora llevamos al sector salud, ¿no? Igual si un hombre homosexual llega a la Secretaría de Educación Pública, pues se va a preocupar porque entonces en los textos se incluya perspectiva de género, ¿no? Si llegamos a tener un ministro de la Suprema Corte bisexual, por ejemplo, pues tendríamos sentencias con perspectiva de diversidad sexual, ¿no? Como está pasando ya en los congresos, ¿no? Que empezamos ya a legislar en materia de diversidad sexual desde las vivencias, ¿no? Por ejemplo, la diputada Salma Luevano, ¿no? Que presenta sus iniciativas desde su vivencia, pero también al ser yo sí creo que es una comunidad LGBT, porque al final algo que compartimos todas las personas de la diversidad sexual es haber nacido en una sociedad heteronormada que te dice que la forma en la que te reconoces, te identificas, lo que sientes, quién quieres ser, no es correcto. Entonces creo que romper con esa heteronorma. Pues yo siempre a las personas de la comunidad que están en el PAN, yo les digo, es que tú tienes dos retos, o sea, además del de afuera, internamente dentro de tu partido crear una agenda, ¿no? Entonces yo no creo que no es que el PAN discrimina y con el PAN no te metas, yo creo que al contrario, hay que hacer un trabajo pero desde adentro, ¿no? O sea, porque pues hay muchas personas de la comunidad LGBT en el PAN, hay personas con hijos, con familiares que apoyan la causa, o personas que sin hijos, sin ser de la comunidad, también apoyan. Pero siguen siendo muy muchos. Y es que también depende de los estados, porque por ejemplo en Colima nuestra iniciativa del premio la presentó el PAN y se aprobó por el apoyo del PAN y fue el PAN, ¿no? O sea, el PAN nos ayudó en Colima para... O sea que tú has visto, por ejemplo, ya un cambio hasta en el mismo... Sí, okay. Yo sí, pero en Ciudad de México, por ejemplo, que luego es como la Ciudad de Derechos, creo que ahí más bien les funciona ese discurso de odio con la comunidad, ¿no? Como la diputada América Rangel, por ejemplo, ¿no? Es una diputada local de la Ciudad de México que no se cansa, inclusive yo no creo que ella piense así, o sea, no, la verdad yo no creo que pueda ser tan ignorante. O sea, yo creo que es su discurso que ella sigue y que le ha convenido y que le seguimos el juego, porque a ella le conviene llevar ese discurso. Ni siquiera creo que piense así, la verdad. Y creo que sí, en el PAN, por ejemplo, y te cuento la iniciativa porque es como la experiencia directa que hemos tenido en la iniciativa cuando se votó en la Ciudad de México. El PAN se salió del Congreso. Y a ver, es una distinción de diversidad sexual en el Premio de la Juventud. No es un tema polémico, no es ECOSIC, ¿no? Y se salen del pleno, ¿no? O también cuando se votó, hablando de ECOSIC, cuando se votó ECOSIC en el Senado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, panista, vota en abstención para prohibir la ECOSIC cuando los organismos internacionales se han pronunciado en contra. O sea, creo que hay mucha incongruencia en el discurso de los panistas, de ciertos panistas, porque no de todos. Eso también, muchas veces nos decían, ¿y por qué no en derechos humanos? ¿No? Yo gané mérito juvenil de la la medalla de mérito juvenil de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México en derechos humanos, precisamente. Pero yo creo que diversidad sexual no son sinónimo de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de trata de personas, de transparencia, desaparición forzada. O sea, es un tema muy complejo y no necesariamente diversidad sexual. Y yo creo que, te digo, o sea, primero derechos humanos es un tema muy amplio, ¿no? Y esta distinción es para premiar, reconocer a las juventudes que tomen acciones en beneficio
de la diversidad sexual, entendiendo esta distinción de diversidad sexual como la lucha de la diversidad sexual, no a las personas de la diversidad sexual, ¿sabes? O sea, por ejemplo, también yo en medio ambiente en Oaxaca, si yo hubiera sido, si ya hubiera existido esa distinción, yo no me hubiera metido a diversidad sexual solamente por ser de la comunidad cuando mi proyecto es ambiental, pues mi proyecto va al medio ambiente, o sea, creo que también en eso de repente se cae en ese debate de que ¿por qué queremos un premio por ser de la comunidad? No es un premio por ser de la comunidad, es en la lucha en beneficio a la diversidad sexual,